¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a esta emisión de Eje Central Meridiano, justo en el centro de la noticia. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano. Y les saludo como siempre en nombre de todas mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo. Y lo hago en este martes 4 de febrero del 2025. También con el propósito de invitarle a que se quede con nosotros durante los próximos minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Bueno, pues mire usted, el presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump y la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, llegaron a un acuerdo. El acuerdo es pausar por un mes el aumento de 25% a los aranceles en el comercio de México y Estados Unidos. En más información, pues le voy a platicar a usted esta declaración que hizo el presidente del Senado, el senador Fernández Noroña, que acusa a la oposición de no respaldar a la presidenta de México. Le voy a tener los detalles. En más información, será en línea el examen para ingresar al bachillerato en el Instituto Politécnico Nacional y en la Universidad Nacional Autónoma de México. En otros temas, resalta el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues mire, esta integración económica que se ha dado entre nuestro país y nuestro vecino del norte. Y una buena noticia, mire, van a condonar el pago del predial y el agua por obras en algunas colonias de la Ciudad de México. Le voy a tener los detalles. Hablando de buenas noticias, la inteligencia artificial podrá anticipar, mire qué interesante esto, ¿sí? Podrá anticipar el riesgo de cáncer de mama. En más información, pues le voy a tener esto en deportes, que ha sido pues una gran noticia, sobre todo para el fútbol mexicano. Pues Santi Jiménez es fichado ya oficialmente por el Milan, por uno de los grandes clubes de Europa. Y le voy a tener a Gustavo Sánchez, mi compañero, con lo más destacado de la mañanera encabezada por la presidenta Sheinbaum. Estas y otras noticias más aquí en Eje Central Meridiano. Bueno, pues ya le anticipaba a usted y a mí me parece que fue una muy buena negociación de la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, porque este fin de semana pues fue información, iba y venía, la vocera de la Casa Blanca diciendo, no, el lunes van los aranceles, el propio presidente Trump dijo, no hay modo, empleó esa frase, no hay modo de que no vayan los aranceles primero. Y eso, por supuesto, generó nerviosismo en los mercados, en las actividades productivas. El tema es que finalmente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de México tuvieron una conversación interesante. Tuvieron una conversación que el propio presidente Trump calificó de muy buena, ¿sí? Dijo, tuve una muy buena conversación con la presidenta de México. ¿A qué acuerdos se llegaron? Pues mire, los acuerdos es que México desplegará 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte con el objetivo de frenar el tráfico de drogas, en particular de fentanilo. ¿Sí? Se estableció la creación en esta conversación telefónica de 3 mesas de negociación bilateral enfocadas en comercio, en seguridad y en migración. Esto también es una buena noticia porque estas mesas van a estar encabezadas por personajes de primer nivel, según lo refieren los propios mandatarios. La presidenta de México explicó que tras varias propuestas por parte de Trump, finalmente llegó a un acuerdo, ¿sí?, que es la disposición de los elementos de la Guardia Nacional en la frontera para reforzar la seguridad. Le expliqué, dijo la presidenta de México, la gravedad de la cantidad de armas de alto poder que entran desde los Estados Unidos a México y que estas armas llegan de manera ilegal y arman a los grupos delictivos y por supuesto les dan capacidad de fuego. Y mire, les dan capacidad de fuego superior a muchas policías de los estados. Esa es una realidad. Respecto a las acusaciones sobre supuestas alianzas del gobierno mexicano con cárteles del tráfico, pues la presidenta de México, por supuesto, dio a conocer su desacuerdo. Desde el principio dijo, le planteé que en caso de seguridad, pusiéramos a los equipos a trabajar y que se trata
pues mire, como debe ser una relación entre dos países que comparten más de 3.200 kilómetros de frontera, ¿sí? Una relación sin perder la soberanía y con respeto a nuestros territorios y a nuestro ámbito de actuación. Bueno, pues eso fue lo que se habló allá en la reunión telefónica que sostuvieron el presidente de los Estados Unidos y la presidenta de México. Luego habló el presidente Trump también allá con Canadá, dijo, ya hablé con Trudeau, voy a hablar más tarde de nuevo con él porque no me puse de acuerdo, ¿sí? Pero, pues mire, me parece que finalmente ha sido, la verdad, un triunfo del gobierno de México. Ha habido reacciones, por supuesto. El Consejo Coordinador Empresarial, sí, manifestó que la decisión de Trump de imponer aranceles a las importaciones de México y Canadá pues representaba una violación del TEMEC. La organización indicó en un comunicado que esta orden ejecutiva pone en riesgo la prosperidad compartida que se ha construido en las últimas décadas. Bueno, pues hubo reacciones hubo reacciones en todos lados, hubo reacciones en México, hubo reacciones en Estados Unidos, hubo reacciones en Canadá y por supuesto, pues hubo reacciones en los sectores económicos de ambos países, ¿no? Bueno, de los tres países, porque los tres países integran el TEMEC. Bueno, vámonos con, por supuesto, le decía yo a propósito de las reacciones, también hay reacciones en el tema del análisis. Y yo le agradezco a la doctora Verónica Ortiz, que es una de las grandes expertas en el tema de la relación México-Estados Unidos, ¿sí? Que nos haga una reflexión a este respecto. Porque mire, finalmente pues hay una lectura de la nota, ¿sí? Pero bueno, ¿qué sucede con las cosas que corren en paralelo con los datos duros, ¿sí? ¿Qué hay detrás de una decisión como esta? ¿Qué se persigue? ¿Qué va a seguir después de los 30 días? Bueno, yo le agradezco a la doctora Verónica Ortiz que nos regale un comentario. Adelante, doctora. La noticia de la pausa en la entrada en vigor de los aranceles a los productos mexicanos anunciado por el gobierno del presidente Donald Trump es sin duda un punto a favor de la presidenta Sheinbaum y de su gobierno, como resultado de la llamada que sostuvieron hoy en la mañana. Y es un doble triunfo porque me parece que atiende a dos datos importantes. Uno, efectivamente, la presidenta Sheinbaum entendió que con una personalidad como la de Donald Trump no es bueno ponerse en plan retador, sino más bien entender lo que se puede negociar, puesto que el bully ataca, y en este caso el presidente Trump lo hace con un propósito de obtener algo. Entonces creo que no se le puede regatear, fue un buen resultado y que nos da al menos un mes de gracia y de concentrarnos en lo que efectivamente se puso sobre la mesa. Y este es el segundo punto. Es muy importante, y creo que así lo hizo el gobierno de la presidenta Sheinbaum, entender que a diferencia de lo que sucede con Canadá, el objetivo de las amenazas de aranceles para México no es un objetivo económico, sino que persigue otros fines. En este caso, el control de la frontera norte de México, sur de Estados Unidos, para evitar el paso de migrantes y para evitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Y esto es muy importante entenderlo porque efectivamente lo que se negoció y el centro de la disputa no era justo si nos van a imponer aranceles y nosotros tenemos que contestar de la misma manera, sino ofrecer lo que verdaderamente está pidiendo el presidente Trump, que es que México refuerce la seguridad en la frontera y evite que haya más cruces de migrantes indocumentados y también que pasen el fentanilo, sobre todo, hacia los Estados Unidos. La presidenta hizo hincapié en el tema de las armas, que el presidente Trump lo recibió, aunque no lo dijo, digamos, en su comunicado,
pero me parece que también ahí hay una toma de nota, y se comprometió justamente a enviar 10,000 miembros o activos de la Guardia Nacional a la frontera y a trabajar en este tema de contener el fentanilo. Creo que la parte más dura de la amenaza de Donald Trump era la acusación directa de que el gobierno de México protege a los grupos de la delincuencia organizada. Y ahí la presidenta Sheinbaum creo que tiene dos armas. Una, que seguramente comentó que desde que ella tomó el poder, la política de abrazos no balazos, que nos dejó el peor legado de violencia que todavía estamos viviendo en México, ha cambiado y está rindiendo frutos, y por eso ella pudo decir en un mes va a haber todavía más frutos y noticias en beneficio de tanto de la población de México como la de Estados Unidos en materia de seguridad. Y ella también puede tomar este acuerdo con el gobierno del presidente Trump para justo rendir buenas cuentas en ese ámbito de la violencia desbordada que se vive en el lado mexicano y que es un problema no por resolver para los Estados Unidos, por cumplirle un deseo al presidente Trump, sino porque es una deuda con la sociedad mexicana, los niveles de violencia, crimen e impunidad que estamos viviendo. Ojalá que se acabe de entender esta situación y que se actúe en el lado mexicano en beneficio de México también. Bueno, pues ahí está. Gracias, doctora. La doctora Verónica Ortiz con este comentario. Mire que va de lo económico al tema de seguridad, porque, es decir, habría que entender la decisión del gobierno de los Estados Unidos atraviesa por el tema, por supuesto, de la suerte de sanción, de subir el 25 o hasta el 50% en algún momento los aranceles en esta relación comercial para Estados Unidos del 13.5% de su mercado total con México. Somos su principal socio comercial. Pero para México es del 80 y tantos por ciento. Hay una asimetría bárbara que corre, digamos, a favor de Estados Unidos en una negociación, por supuesto. Bueno, pero también hablaban de la inseguridad. De este lado, nosotros reclamando la venta de armas a los grupos delincuenciales que se empoderan con estas armas, pues que no tienen las policías municipales o estatales en nuestro país, ¿no? Bueno, parece que este tema se entendió. Se habló también de los esfuerzos que está haciendo el gobierno de la doctora Sheinbaum en seguridad. Ha habido más de 10,000 detenidos en el tiempo que tiene ella al frente del Ejecutivo, ¿no? Y pues el otro asunto también, ¿no? Que este programa de seguridad de abrazos no balazos evidentemente ha quedado atrás, ¿no? No funcionó. Le hablo a usted de 200,000 muertos y miles de desaparecidos. Ese es el legado. Bueno, déjeme ir con una nota pequeña nada más para contextualizar el tema de los aranceles, porque Ecuador también decidió lo mismo que Estados Unidos, subir los aranceles a productos de México al 27%. Le quiero decir que las relaciones entre México y Ecuador están suspendidas, ¿sí? Y el presidente Noboa de Ecuador dijo que nuestro país abusa del suyo, ¿sí? Que abusamos, México abusa de su país. Tenemos un intercambio ellos tienen un déficit de 218 millones de dólares. Cuando comparamos los 800,000 millones de dólares que significa el comercio del TEMEC con estos 218 millones, pues la verdad es que no por hacer menos, pero bueno, tampoco es como para que nos preocupemos mucho por el asunto. Bueno, déjeme ir con más porque a este asunto hubo reacciones y me refiero al de los aranceles. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, bueno, muy fiel a su personalidad política, anunció que pintaba su raya, es decir, a ver, ustedes allá, yo acá, su raya con la oposición, debido, dice, a que no respaldaron a la presidenta Sheinbaum
perdóneme, luego de que el mandatario norteamericano impusiera aranceles a México, aunque ya, como le informamos, quedó suspendida la medida un mes. Se pintan de cuerpo completo, son fascistas. La verdad son traidores a los intereses del pueblo, criticó Noroña en una entrevista el día de ayer con los medios. Yo ya dije con mucha contundencia que pinto mi raya, yo en lo personal con Alejandro Moreno, no porque es más largo que la Cuaresma, pero con Jorge Romero había mantenido una relación, fuimos diputados 6 años juntos, pero ya ni el saludo, advirtió. Estas posiciones tan contrarias a los intereses nacionales no son aceptables. Aunque en una publicación más reciente, Xóchitl Gálvez matizó: celebro que la diplomacia mexicana haya prevalecido entre México y Estados Unidos. Hoy, sin falsos nacionalismos, se abrió una puerta a la cooperación entre ambas naciones para resolver de una vez por todas el tema de la problemática en seguridad. Mire, a ver, uno puede estar de acuerdo en que el qué, criticar el qué, ¿sí? Pero puede uno tener sus diferencias con el cómo, ¿no? Es decir, yo creo que todos teníamos que estar de acuerdo en que es necesario, ¿sí?, apoyar al gobierno para esta diferencia de opiniones o de visiones con el gobierno de los Estados Unidos. Ahí me parece que todos teníamos que sumar, ¿no? Como lo hicieron empresarios, por ejemplo, o incluso algunos otros líderes o personas de la oposición. Ahora, en el cómo, me parece que se vale disentir, se vale opinar cómo. A ver, ¿vamos a negociar con Estados Unidos? Sí. ¿Vamos a enfrentar juntos este tema? Sí. Ahora, ¿cómo? Pues a mí me parece que finalmente podría caber la posibilidad de disentir, de no estar de acuerdo, ¿no? Oigan, a mí no me parece que mandemos a 10,000 elementos de la Guardia Nacional, en fin, porque finalmente por eso son oposición, porque piensan distinto al gobierno. Y entonces, si ya cada vez que alguien opine diferente, no de este tema, en este tema me parece que hay que cerrar filas todos los mexicanos. En otros temas van a ser traidores, ¿no? Porque en otras administraciones, pues quien no pensaba como ellos era traidor a la patria, ¿no? Y vamos a hacerles juicio. Bueno, pues entonces no existiría la oposición en ningún lado si cada vez se piensa distinto, pues se es traidor a la patria, ¿no? Bueno, vámonos con más y ya se encuentra mi compañero Gustavo Sánchez en la redacción de Eje Central para informarle de lo más destacado de lo que se habló en la mañana encabezada por la presidenta Sheinbaum allá en el Palacio. ¿Cómo estás, Gustavo? Te saludo. ¿Qué tal, Enrique Auditorio? Así es, vamos con lo más relevante esta mañana en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Dio una conferencia de alrededor de 2 horas, vamos a resumirla. Por supuesto que siguió el tema de los aranceles y de esta llamada que tuvo con el presidente Donald Trump. Detalló que lo que quiere no es que la pausa no sea solo de un mes, sino que se prolongue o que se eviten estos aranceles, pero por lo pronto la solución fue esta pausa condicionada con medidas que ya se empiezan a ver. A partir de hoy ya se está reportando la movilización de más de 5,000 elementos del Ejército y la Guardia Nacional. De los 10,000 acordados, ya se están movilizando hoy más de 5,000. Estamos esperando el parte de la Secretaría de la Defensa, pero en sus redes sociales ya están los videos y las imágenes de esta movilización de fuerzas de tanto del Ejército como de la Guardia Nacional. En la mañanera también se habló de qué pensaba la presidenta de estos aranceles impuestos por Ecuador. Lo minimizó totalmente en menos de 10 segundos. Dijo: pregunté qué tanto importaba México y creo que es algo así como el 0.4%. Así es que no le quita para nada el sueño el tema de los aranceles de Ecuador. Y en temas de migración reveló que aproximadamente 30,000 personas estaban esperando en esta solicitud de asilo que se hacía por la aplicación CBP One, que fue cancelada desde el primer día de la llegada de Donald Trump a la presidencia. Estamos hablando de 30,000 personas que estaban pidiendo que se les diera asilo en Estados Unidos y bueno, pues quedan con la esperanza nada más porque ya este programa quedó eliminado. Y en otro tema, en el tema del Poder Judicial, la presidenta reconoció que no fue invitada la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, a este acto conmemorativo que tienen los 3 poderes o tenían los 3 poderes año con año. El primero en romperlo fue el expresidente Andrés Manuel López Obrador el año pasado, cuando en lugar
de participar en este acto. Envió precisamente en una fecha del 5 de febrero, conmemorativa a la Constitución de 1917, envió sus reformas. Ahí se rompió por primera vez y este año se vuelve a romper el hecho de que estén juntos los tres poderes porque no invita a la presidenta Norma Piña. Dice que no lo hace porque le ha faltado el respeto al Poder Ejecutivo. Así estuvo la conferencia matutina esta mañana, Enrique Auditorio, entre temas de aranceles, entre temas de migrantes, de movilización y de que no invitó a Norma Piña al evento protocolario que se hace cada año en conmemoración de la Constitución de 1917. Enrique. Bueno, ese es un tema políticamente complicado, lo puedo entender, de la diferencia de visiones del Ejecutivo Federal y el Poder Judicial, incluso el Legislativo también, ¿no? Lamento, yo creo que todos los mexicanos lamentamos que se den estas circunstancias porque, pues hombre, más allá de opiniones distintas, que es válido, lo decíamos hace un rato, es válido tener posiciones diferentes, no nos hace ni peores ni mejores, ¿sí? Pero finalmente la fortaleza de un Estado, ¿sí? Pues tiene que ver también con una... cada una siendo una soberanía, por supuesto, como son los tres estados, los tres poderes del Estado mexicano, pues tener una suerte de coordinación respetuosa, ¿no? ¿Sí? Hablabas del 5 de febrero del año pasado, donde se rompe esta relación, digamos, pero yo recordaba, si mal no recuerdo, el anterior Hace 5 de 2 años. febrero, donde el tema atravesó porque mediáticamente se criticó que Norma Piña no se parara a saludar al entonces presidente. Lo recordarás, Gustavo. Sí, fue hace 2 años exactamente. Sí, ¿no? Pues ella se quedó sentada, no sé, a lo mejor en su calidad de presidenta de un poder o en su calidad de mujer, pues que no se... En fin, bueno, pues ahora sí, como decía un clásico, haya sido como haya sido, ¿no? Pues la comunicación, pues no, ahora no se da. Y habrá que ver ahora con la reforma al Poder Judicial, pues cómo continúan las relaciones entre estos poderes. Gracias, Gustavo. Gracias por el reporte muy completo. Buenas tardes, Enrique. Me da gusto saludarte, muchas gracias. Igualmente. Y bueno, pues vamos con más, porque mire usted, el secretario de Economía, el secretario Marcelo Ebrard, habló sobre la integración importante que se ha dado económicamente entre los Estados Unidos de Norteamérica y México. Y habló en este contexto de la próxima reunión con su homólogo norteamericano, que por cierto, muy interesante, porque con Howard Lutnick, porque no ha sido ratificado oficialmente, fíjese, ¿no? Él dijo, todavía no ha sido ratificado, pero bueno, habrá que esperar un poquito para poder tener esta reunión de él con un gobierno extranjero. Probablemente estemos hablando de la semana que entra, ¿no? Y dijo, le pregunté al CEO de Ford, oye, ¿tú qué piensas de la posibilidad de que reubiquen plantas y todo esto en un futuro? Y dice el secretario, y él me contestó, mira, la planta más productiva que tengo en el mundo está en Cuautitlán, Izcalli. Así es que, bueno, pues si uno supone que se van a llevar las plantas o van a correr los capitales de Estados Unidos, pues no, porque el tema es más complicado, ¿sí? Ford, que es una de las grandes empresas automotrices del mundo, dice, bueno, mi planta más exitosa está en México. Así es que, bueno, también aquí hubo una reacción del sector empresarial. Así es que, bueno, pues apoyaron a la decisión de la presidenta Sheinbaum, ¿sí? Y de esta futura reunión entre el secretario de Economía de México y el de los Estados Unidos. Bueno, pues así está el tema. Y yo le tenía buenas noticias, ¿sí? Sobre todo a nuestros amigos de la Ciudad de México, porque pues se van a condonar pagos del predial y del agua por obras en algunas colonias de la capital. Bueno, déjeme contarle. Mire, esta medida de la que le hablo tiene como objetivo apoyar viviendas afectadas
por la ampliación de la línea 2. Ya se hace una cantidad de obras, ¿sí? No solamente de esas, sino también de la construcción del interurbano, el tren interurbano. Entonces, bueno, el gobierno de la Ciudad de México, pues atendiendo a la cantidad de obras, va a condonar el pago del predial y el suministro de agua a las familias afectadas, ¿sí? Y de acuerdo con la publicación de la Gaceta Oficial del 30 de enero, esta medida tiene como objetivo ayudar a los habitantes de la capital que viven en casas con daños estructurales. En el documento se indica que se condona total o parcialmente el pago del predial y de los derechos por el suministro de agua a los propietarios o poseedores de inmuebles que presenten daños ocasionales. Dicho beneficio fiscal pues va a variar según la magnitud de los daños en cada vivienda y los porcentajes de condonación serán los siguientes. Daños bajos, 50%, ¿sí? De condonación, daños medianos, 75%, y pues daños altos, el 100% de la condonación. El gobierno de la Ciudad de México implementó esta medida para aliviar la carga económica de los hogares afectados. Así es que, bueno, pues es una buena noticia. Y déjeme seguir con las buenas noticias, porque hablar de adelantos o de avances en tema de la salud siempre es una buena medida para todos. Y esta es una buena medida particularmente para las mujeres, porque mire, un estudio del Instituto Noruego de Salud Pública reveló que la inteligencia artificial puede ya identificar a mujeres con un riesgo alto de desarrollar cáncer de mama. Escúcheme usted bien, hasta 6 años antes de un diagnóstico, ¿sí? Estos investigadores, en colaboración con la Universidad de California y la Universidad de Washington, emplearon un algoritmo de la inteligencia artificial comercialmente disponible para analizar mamografías de 106.495 mujeres que participaron en un programa de detección en Noruega, ¿sí? De ellas, 1,607 fueron diagnosticadas con cáncer de mama mediante un sistema de puntuación basado en mamografías, y el algoritmo pudo prever el riesgo elevado de cáncer de mama y determinar la mama en riesgo con una anticipación de entre 4 y 6 años. Prácticamente, si esto pudiera ya ser una realidad al 100%, pues mire, prácticamente se evitaría cualquier tipo de cáncer de mama, porque habría algunas intervenciones que se podían hacer, incluso pues la de vaciamiento de la mama, ¿sí? Para evitar que en algún momento pudieran desarrollar cáncer. Ese es un estudio muy interesante que ha destacado y ha ponderado mucho la OMC, es decir, la Organización Mundial de Comercio. Bueno, pues ahí está. Y ahora déjeme ir a la información deportiva, ¿no? Porque si a usted le gusta el fútbol, pues le tengo una buena nota, ¿sí? Y a lo mejor no porque sea usted pues fanático del Milan, sino porque, bueno, si le va bien a los jugadores mexicanos, pues siempre es un orgullo que un deportista mexicano triunfe en el extranjero. Pues nada, que el Milan oficializó ya el fichaje del delantero mexicano, a este que ve usted en su pantalla, Santiago Jiménez, hijo del Chaco, ¿no? Del Chaco Jiménez, quien llegó procedente del Feyenoord de los Países Bajos. Durante la mañana de ayer, el club italiano anunció la contratación, confirmando que el atacante ha firmado un contrato que lo vincula con la institución hasta el 30 de junio del 29. Bueno, pues el fichaje del delantero mexicano se suma a los esfuerzos del Milan por recuperar protagonismo en la Serie A, donde actualmente se encuentra en la 8ª posición. Mire, se habla de que habrían desembolsado aproximadamente 32 millones de euros. Algo así como 32.8 millones de dólares. Jiménez ha tenido un gran desempeño, acumulando 65 goles en 105 partidos con el Feyenoord, en poco más de 2 temporadas. Así es que, bueno, pues mire, va a llegar con el dorsal número 7 en la espalda. Y bueno, tiene el respaldo, por ejemplo, de Zlatan Ibrahimovic, ¿sí? Antes de su presentación oficial, Jiménez recibió este respaldo del exdelantero del Milan y que es actual consejero de este equipo. Así es que, pues no queda más que desearle mucho éxito, ¿sí? Que anote muchos goles, pero también, ¿sabe qué pasa? Y alguien lo ha hablado. Algunos expertos o analistas del fútbol refieren que Jiménez es como una suerte de Hugo Sánchez o tiene algunas condiciones como Hugo Sánchez, que son muy anotadores fuera y poco anotadores en la selección. Usted revisa, Hugo Sánchez no es de los grandes anotadores en la selección,
¿sí? Sí en los equipos en España, ¿no? El Pentapichichi, pero no fue uno de los grandes, digamos, de los grandes anotadores pues en la selección nacional, y esto le pasa un poco también a Jiménez. Ojalá se recupere de esto y podamos tener un delantero pues muy goleador en la selección mexicana. Bueno, pues nos vamos ahora, ¿qué? ¿Con el clima? Vamos con el clima, Ani. A ver. Bueno, vamos con mi compañero Gil Huerta. Gil, ¿cómo estás? Bueno, ok, sale. Ok, listo. A ver, es Gil Huerta, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, y de los deportes nos vamos a los espectáculos porque ya está Gil Huerta de TV Notas con información importante del espectáculo. ¿Cómo estás, Gil? Adelante con tu nota. Buenos días, Enrique. Un gusto saludarte. Te comento las noticias más importantes del espectáculo. Sigue la polémica en el caso de Maribel Guardia contra su nuera Imelda Tuñón. El pasado viernes ella ofreció una conferencia de prensa donde compartió que las autoridades le dieron 90 días más de la guardia de su nieto tras denunciar a Imelda, madre del menor, por violencia familiar. La actriz compartió que ella solo quiere ayudarla, que se interne para que deje las adicciones que tiene y que no se quiere quedar con el menor, pero que siempre actuará por el bien del niño, por eso su proceder. Por otra parte, el padre de Imelda, el señor Tito Frank, compartió en redes su pensar ante dicha situación, donde puntualizó que Maribel ha creado una fantasía para desacreditar a su hija y disponer de sus recursos. En otros temas, el tema de la herencia de doña Silvia Pinal, quien falleció a finales del año pasado, sigue siendo noticia. Tras ver cómo se llevaban el cuadro que pintó Diego Rivera de la Casa del Pedregal de la primera actriz, Alejandra Guzmán rompió el silencio y mencionó que el cuadro se está restaurando y que todos sus hermanos estuvieron de acuerdo. Además, Luis Enrique Guzmán habla en exclusiva para TV Notas, confesando que nunca ha robado nada de la casa de su madre, como se había dicho, que él vive de la renta de sus propiedades y que el culpable del desfalco en joyas, dinero y demás cosas no es él, que lo están usando como un chivo expiatorio. Además, compartió que tras la muerte de la gran Silvia Pinal, sus hermanas y él están más unidos que nunca. Hasta aquí las noticias, te mando un fuerte abrazo y regresamos al estudio. Muchas gracias, Gil Huerta, con esta información. Pues mire, sí, ¿sabe qué pasa? Que de pronto el mundo del espectáculo pues parece como el mundo de la nota roja, ¿no? Hay con frecuencia temas jurídicos, judiciales. Bueno, pues ha estado complicado este mundo en las últimas semanas. Bueno, vámonos con el clima. Vamos con el reporte de la Comisión Nacional del Agua. Vamos a ver cómo anda el clima. No el político, pues ese ya se lo informamos. No, el otro. ¿Sí? Acompáñeme. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en el noreste de México y una vaguada en niveles altos que se extenderá desde Tamaulipas hasta Jalisco originarán lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí y Tamaulipas, y lluvias con intervalos de chubascos en Nuevo León. A su vez, la entrada de aire cálido y húmedo proveniente del Mar Caribe y Golfo de México, en combinación con un canal de baja presión sobre el sureste del país, ocasionarán lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Veracruz, Oaxaca y Puebla. Lluvias con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas, y lluvias aisladas en zonas de Yucatán, así como viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. El ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico producirá intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas en Guerrero, así como lluvias aisladas en zonas de Michoacán. El aporte de humedad transportado por la corriente en chorro subtropical sobre el extremo noreste de México generará probabilidad de lluvias aisladas en zonas de Baja California. Por otra parte, una línea seca que se establecerá en el noreste del territorio nacional originará viento de componente sur con rachas de 40 a 60 km por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera predominará sobre el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana, generando ambiente vespertino cálido en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas máximas calurosas de 35 a 40 grados Celsius en zonas de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Bueno, pues ya nos vamos, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado en este esfuerzo informativo de Eje Central Meridiano, justo en el centro de la noticia. Y permítame despedir, porque aquí consideramos que una imagen vale más que 1000 palabras, con esta imagen que le presenta a usted una de las ciudades más hermosas del mundo, ¿no? Qué duda cabe, la ciudad de París, que como decía aquel rey, bien vale una misa con la icónica Torre Eiffel y a espaldas de ella el hermosísimo río Sena. Gracias, lo dejamos con estas imágenes. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todas mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana y buenas tardes.